Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por participar de la charla de la Red de Cultivos de Servicios de la línea de pastoreo. Para dar comienzo a esta charla voy a presentar a los disertantes que me acompañan hoy. Julio Gali, profesor titular de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal, Ingeniería Agronómica de la Facultad de la UNR de Rosario, investigador del ICAR, Instituto de Investigación en Ciencias Agropecuarias de Rosario, director del Sistema Integrado Agrícola Lechero del Campo Experimental, también en la misma Casa de Estudios, y Alex Tomasetti, ingeniero agrónomo, docente de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y asesor privado. Bueno, un poco para comentarles, la Red de Cultivos de Servicios aborda esta línea de trabajo en sistemas integrados agrícolas ganaderos ya hace varios años, y la idea es poder vincular, ¿no?, la agricultura y la ganadería y el pastoreo de cultivos de servicios, de verdeos, de recursos forrajeros. Así que bueno, la idea de la presentación de hoy es comentar los resultados de las últimas campañas de la red junto a la coordinación de Julio y Alex, que bueno, en equipo vamos procesando toda la información junto a productores que se comprometen a cumplir y a llevar a cabo las mediciones para que podamos difundir los resultados. Así que, como para comentarles dónde se ubica la red de cultivos de servicios, ahí no me está pasando la presentación. Ahí está. Ahora sí. La red de cultivos de servicios está dentro del programa Sistema Chacras, que nace de la necesidad del productor, ¿no? Buscamos responder a demandas concretas de productores y está creado para dar respuesta a estas demandas, y nos basamos en dos banderas o dos lemas, que es el protagonismo horizontal y el aprender produciendo, con ensayos a campo, utilizando tecnologías de productores y acoplando los protocolos de ensayos a estas herramientas y tecnologías que se llevan adelante a nivel de lote de producción. El espacio de redes temáticas está compuesta por tres grandes partes. Por un lado, los productores que llevan adelante, como comenté recién, los ensayos a campo, y bueno, gracias a todo el trabajo que llevan adelante se puede obtener la información que hoy vamos a compartir. También las empresas, obviamente, que aportan recursos y tecnología para que se pueda realizar esta generación de información en red. Y también los expertos, que en este caso son Alex y Julio, que nos ayudan a difundir y analizar la información que se va generando en estos ensayos. Así que sin más, solamente les recuerdo que en pantalla van a ver un código QR para poder escanear y mandar consultas, que al final de la charla vamos a estar respondiendo, así que los invito a agendar el número o a escanear el código para después mandar un mensajito y estaremos respondiendo dudas. Sin robarles más tiempo, les doy paso a ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Lina. Bueno, la red de evaluación de pastoreo de cultivo de servicio, estamos desde la Cátedra de Sistemas de Producción Animal participando en la coordinación técnica junto con Alex y bajo la coordinación general de Lina y Andrés Madías de APRESID, pero además queremos remarcar la importancia del trabajo de la gente que está a cargo de los distintos sitios para este último ciclo, de Marco Juárez, Mar del Plata, Huinca, Renancó, Victoria y Zavalla, Martín Nalino, Manuel Seaglio, Van Kruigen, Iván, Gabriel Sobrigen, de INTA, Paola Eclesia, Daniel Castro y Sánchez Turla Rivetti, que es de APRESID, que estuvieron a cargo de los distintos sitios. Para hacer vamos a trabajar así en la charla. Yo voy a hacer una pequeña introducción, Alex va a mostrar los resultados específicos de la red, y yo al final voy a dar un cierre sobre algunas pequeñas respuestas que ya tenemos y un montón de preguntas que ya tenemos también. Cuando surge el tema de la red, hicimos una encuesta con productores, y de esa encuesta de productores nos plantearon la posibilidad de decir qué pasa con
pastoreo, la duda que tenían es, perdón, se está pasando esto. ¿Qué criterios hay para el pastoreo de cultivo de servicio? Y teníamos dos enfoques, un enfoque agrícola y un enfoque ganadero. Los que venían de la agricultura y tenían cultivo de servicio se preguntaban, ¿se pueden pastorear? ¿Podemos pastorearlos sin afectar los beneficios de los cultivos de servicio? En cambio, los que venían del enfoque ganadero me decían, pero yo tengo verdeos, yo hago verdeos entre cultivos de cosecha. ¿Cómo los tengo que manejar o con qué criterio los tengo que pastorear para que me ofrezcan un servicio agroecosistémico? En realidad eran las dos miradas que confluían en lo mismo. Y es cierto, nosotros desde la facultad en realidad llegamos al cultivo de servicios desde el manejo de verdeos en los sistemas integrados. Y empezamos a pensar qué criterios tenemos que pastorearlo y cómo pastorearlos para que esos verdeos de invierno ofrezcan un servicio agroecosistémico también. Y lo que nos faltaba pensar, y es lo que estamos pensando ahora, y es lo que nos genera muchas preguntas, ¿cuál es el enfoque integrado? Pensando en las propiedades emergentes de la integración de la ganadería y la agricultura y pensar en el servicio agroecosistémico que el pastoreo podría ofrecer. No la idea del pastoreo como algo que va a tener un efecto, que no va a tener un efecto, sino que lo que me interesa es que no tenga un efecto negativo, cambiar por la idea de cómo manejar y con qué criterio manejar el pastoreo para que ofrezca en sí un servicio agroecosistémico o potencie y mejore los servicios agroecosistémicos que ya está ofreciendo ese cultivo. Y en eso estamos, en buscar esa nueva mirada que no venga de un lado o del otro, sino en forma integrada. Groseramente, para hacerlo muy rápido, lo que planteamos son protocolos relativamente simples, no son simples de llevar porque son muy trabajosos, pero necesitamos plantear qué protocolos hacíamos para cada sitio para evaluar. Y definimos 3 tratamientos con al menos una repetición. Un tratamiento que sea el barbecho con un barbecho y cultivo sucesor, que es el que ahí no iría cultivo de servicio no pastoreado con el cultivo sucesor, el cultivo de servicio pastoreado y luego el cultivo sucesor, y ese pastoreado es un pastoreo moderado entre 15 a 20 centímetros remanente que lo medimos con un tipo de disco de un plato transparente que medimos la altura al toque de la pastura, con este pastoreo moderado. ¿Por qué estos 3 tratamientos que de alguna manera los podemos estar, tengo miedo de estar apretando algo que no es? Acá vemos el pastoreado, el no pastoreado y el barbecho. La idea de tener el testigo es poder saber si el servicio que ofrece el cultivo de servicio sobre el barbecho y cuánto está afectando, en qué grado lo estaría afectando el pastoreo. Porque puede ser que si no tenemos este testigo, no podemos saber si el pastoreo afecta poco, mucho o quita totalmente el servicio que se está ofreciendo. Por eso el testigo lo necesitamos. Bueno, en base a eso empezamos a trabajar hace 3 años y es lo que algunos de los resultados lo va a mostrar Alex ahora. ¿Bien? Alex. Pero no sé, no tiene láser. Hola. Bueno, buenas tardes. Tal como decía Julio recién, estamos en el 3er año de la red de evaluación del pastoreo de cultivos de servicio y lo que vamos a ver hoy en la presentación de los datos que les voy a mostrar, vamos a tener una primera etapa de este año, de esta campaña, y después empezar a ver cómo pudimos empezar a trabajar algunos datos de esta incluidos dentro de una base de datos un poco más grande con los datos de la campaña del año pasado y del anteaño, que esto es lo importante también de trabajar en una red así, que nos permite ir teniendo cada vez más información, si bien algunos sitios que se van distribuyendo año a año en distintos lugares, el trabajo institucional que veían antes, que estamos trabajando también junto a Preside desde la facultad y desde INTA, eso nos permite también en algunos casos tener ensayos que se lleven en sitios año tras año de manera continua, entonces también eso nos permite ir midiendo el efecto en el paso del tiempo. En esta campaña los sitios que estuvieron ensayando fueron 5.
Toda esta información, acá va a aparecer un montón de información, yo voy a ir resaltando los datos más importantes para esta presentación, pero lo que me interesa mostrarles, porque esto está publicado en la revista de avances, que después vamos a dejar el link para que la vean, pero ya fue publicado como parte de los avances y viene próximamente también la versión final completa con todos los datos de la campaña. Pero lo importante en esto es que tenemos 5 sitios. Lo que quería destacar era que los cultivos de servicio están pensados por el productor agropecuario, planificados incluso dentro de su rotación, entonces la elección de cada cultivo de servicio que va haciendo es en función de sus necesidades. Por eso, por ejemplo, en el caso de Marcos Juárez, tenemos una asociación de vicia biliosa con triticale. Mar del Plata planteó vicia biliosa más raíraz y cebada. Y después Victoria presentó una monofítica de avena, Huinca Renancó centeno, y en el caso de Zavalla se plantea raigraz y avena en un mismo ensayo porque se busca de armar una oferta forrajera secuenciada que se siembra, si van a ver bien, el mismo día y entramos a pastorear con los animales primero en la avena y cuando la avena ya está siendo pastoreada y el raigraz sigue creciendo, ahí pasamos al raigraz con este remanente que Julio recién mencionaba, que está entre los 15 y 20 centímetros de altura, permite que mantener altas tasas de crecimiento y cuando nos pastoreamos el raigraz podemos volver a la avena. Nosotros lo planteamos en un ensayo, pero podría cualquier productor tener 2 lotes diferentes. Lo que quiero destacar también acá es que los días en pastoreo, en función también de la necesidad de cada sistema, también son diferentes. Van, en este caso, por ejemplo, desde Mar del Plata, que pastoreó solo 38 días contra Victoria, que lo hizo durante 136 días. La elección del cultivo sucesor también forma parte de las decisiones del productor en cada establecimiento y fíjense que la fecha del secado del cultivo de servicio a la siembra del cultivo sucesor también forma parte de la misma rotación. En el caso de Marcos Juárez lo hizo casi sembrando atrás del pulverizador y, por ejemplo, en el caso de Huinca Renancó tuvo más de 70 días, tuvo casi 70 días para poder preparar el barbecho. Bien, una de las variables que medimos en estos ensayos es la producción de biomasa de los cultivos de servicio. No sé si Julio lo dijo, pero para el pastoreo no importa el método de pastoreo, por lo tanto medimos sobre aquellos tratamientos pastoreados la producción de biomasa antes de la entrada y la salida de los animales y después por diferencia de la entrada y la salida más el remanente estimamos la producción total de los lotes de los tratamientos pastoreados y para el caso de los no pastoreados lo medimos al final. Como viene dando año tras año, en la generalidad no existen diferencias entre los tratamientos pastoreados y los no pastoreados, pero sí también consideramos que es importante esto, como un beneficio más del pastoreo, poder trabajar en el pastoreo para los remanentes. Imagínense si tenemos que enfrentar una siembra, como es el caso de Mar del Plata, donde hubo una producción de biomasa de 12.000 kilos. Otra de las variables que medimos es el agua útil a 1 metro de profundidad y esto lo hacemos al momento de la siembra del cultivo sucesor. Tampoco se encontraron diferencias en esta campaña, tampoco venimos encontrando diferencias y fíjense que en las pequeñas oscilaciones, y acá sí entra a jugar el barbecho químico también, acá tenemos el azul es el tratamiento no pastoreado, el anaranjado es el pastoreado y el verde el barbecho y las pequeñas oscilaciones que encontramos que se diferencian un poquito más, tienen apenas 20 milímetros. Otra de las variables que también medimos es malezas, presencia de malezas al momento de la siembra del cultivo sucesor. Para esta campaña en particular, los 2 sitios que pudieron medir fueron Victoria y Zavalla. La forma que estaban expresados fue porque Victoria pudo tener datos un poco más abiertos al momento del procesamiento
Entonces podemos dividir entre gramíneas y latifoliadas, al igual que en Zavalla, pero también tenemos la posibilidad de ver en cuanto a rama negra en los 3 tratamientos, y después bueno, yugo colorado y latifoliada y otras latifoliadas que en ninguno de los casos tampoco presentaron diferencias significativas. Y en Zavalla se evaluó tanto en el barbecho como en la avena y en el raíraz, con y sin pastoreo, y de la misma forma tampoco se encontraron diferencias. En la continuidad de la evaluación de los ensayos, lo que hacemos también es medir la producción del cultivo sucesor. Como le decía al principio, cultivo sucesor, independientemente de cuál era el cultivo antecesor, digamos, el cultivo de servicio que se utilizó para el ensayo como cultivo de servicio, por la elección del productor o por la rotación que sigue, los destinos fueron en Marco Juárez, Victoria y Zavalla, fueron con destino a soja, y en Huinca también fue a maíz. En este falta Mar del Plata porque bueno, no estamos atravesando un invierno demasiado seco como para poder tener las cosechas a tiempo, entonces al momento de recibir y preparar la información todavía no teníamos los datos de Mar del Plata, pero también esperamos tenerlo para la salida final, y tampoco encontramos diferencia significativa para ninguno de los puntos, de los sitios. Bien, y lo que también medimos, que, o sea, hasta ahora venimos viendo todo lo que estamos, lo que lo vamos evaluando a nivel de cultivo de servicio, y tenemos la respuesta animal como una variable extra por estar pastoreando los cultivos de servicio, y al igual que veníamos viendo, por necesidad o por cada establecimiento diferente, también tenemos planteo diferente en cuanto a lo que es carga animal, aumento medio diario y los días en pastoreo, como veíamos al principio. El producto de estas 3 variables que podemos medir nos permite hacer la estimación de carne por hectárea, que es lo que vemos por acá. Y lo que vemos es que Mar del Plata, que fue el caso que menos pudo producir, alcanzó los 179 kilos por hectárea, y Victoria está casi en los 600 kilos. Es importante destacar acá que estamos trabajando y analizando categorías de alto potencial de crecimiento, que son animales jóvenes y bueno, son todos de raza británica. Bueno, hasta acá son datos de la campaña 23-24, que es la que estábamos cerrando, y ahora les quiero mostrar un poco de lo que nos permite hacer este trabajo de red, de trabajar año tras año, y lo importante de cómo se van dando y cómo se van desarrollando los distintos puntos en los distintos puntos de los distintos lugares de la zona del país, digamos, si en toda la región pampeana, pero vamos teniendo año a año algunos movimientos de algún sitio u otro, como les decía al principio, pero están siempre siendo focalizados en la región centro, y soy yo el que acopla. Bueno, y algunos que se van sosteniendo. Pero lo importante es que cada año vamos teniendo datos, así se vayan repitiendo los sitios, van apareciendo nuevos, vamos pudiendo evaluar con el mismo protocolo y manteniendo los mismos criterios la evaluación del pastoreo de los cultivos de servicio. Así pudimos encontrar que año tras año fuimos encontrando, por ejemplo, cultivos de servicio de avena y asociados con vicia sativa, vicia biliosa, el centeno, solo o asociado también, el triticale, puro, raíraz con trébol persa, y la vicia también con triticale, o en el caso de asociaciones con raíraz y cebada, o avena y nabo también. Y los cultivos sucesores siempre los tuvimos en soja y maíz, que son los cultivos más comunes que podemos encontrar en la región donde estamos llevando a cabo los ensayos. Bien, acá hay muchos colores y muchos números, pero vamos a ir por partes. Lo que pudimos empezar a analizar acá, por los datos que teníamos, y vamos a mirar, eso es la producción de biomasa durante las 3 campañas de la red. Vamos a mirar primero esta parte, que es con respecto a año, todo lo que están pintados del mismo color, porque no presentan diferencias significativas, o sea que el año no fue
un efecto, el efecto del año, digamos, no tuvo injerencia en los 3 años que venimos analizando, donde estamos analizando la producción de todos los cultivos de servicio. Después, cuando analizamos sitios, los distintos sitios, ahí sí fuimos encontrando diferencias en algunos casos. Marco Juárez, por ejemplo, todo lo que está ambientado del mismo color, no tienen diferencias entre sí, pero van difiriendo del siguiente. Y así fuimos haciendo, fuimos estableciendo a ver si había diferencias o no. Y de la misma forma, el tratamiento en pastoreado y no pastoreado, porque estamos analizando el pastoreo. Lo que no está acá, y es porque digo que tampoco hay diferencia significativa, es cuando se analizó la interacción. Por eso es que se muestran los datos en lo que es años, sitios y tratamiento, para tener una interpretación un poco más simplificada, así se vea de esta manera, ¿no? De la misma forma, pudimos hacerlo para los cultivos sucesores, y acá sí separamos en lo que es soja y maíz. En lo que es soja, también, bueno, ahora sí aparece lo barbecho también, pero en lo que es soja tampoco tuvimos diferencia en lo que fue el año, el efecto de los años. Sí en los sitios, ahí empezamos a tener, pero bueno, es de esperar también porque están ubicados en distintas regiones y demás, distintas áreas agroclimáticas. Y en cuanto a el tratamiento, que lo podemos separar en los tratamientos no pastoreados. Esto que es soja no pastoreada quiere decir que es soja sobre el tratamiento que no tuvo pastoreo, la medición de soja sobre el tratamiento pastoreado y la soja sobre barbecho, y tampoco dieron diferencia significativa. Y para el caso del maíz, acá tenemos un poco menos de datos para lo que es este año, porque nos falta todavía un sitio para ver cómo estaría cerrando. Se analizó solo un sitio. Tenemos una diferencia en el año que jugó a favor un poco de esta campaña que estamos analizando última. En lo que es el sitio, tenemos valores de Tandil de campañas anteriores, y de Winca este año, y de Videra también de años anteriores. Y en el caso de los tratamientos, acá el barbecho no difiere ni del no pastoreado ni del pastoreado, pero hay una diferencia del pastoreado sobre el no pastoreado a favor del cultivo de servicio pastoreado. Acá nos faltan, como les digo, nos falta todavía sumar datos, y lo importante de esto es que se pueda seguir repitiendo la red, que se pueda seguir sumando productores, inquietudes, para poder seguir teniendo datos para poder ir sumando a esta base. Otra de las cosas que volcamos también a la base de todos los años es la producción de carne. Y lo que queremos mostrar acá, lo interesante de esto, es que tenemos producciones, como este año para el caso de Victoria, de casi 600 kilos por hectárea. Para el 2022 obtuvimos la menor, que fue en Roca, con 149 kilos por hectárea. Cada uno va teniendo también diferentes, como les decía al principio, diferentes cargas, porque son las que se van manejando en función de las necesidades del establecimiento, los días en pastoreo también. No nos olvidemos que cuando también estamos trabajando con sistemas integrados, empieza a haber un conflicto de intereses a veces en la toma de decisiones, porque a veces, ¿cuándo saco los animales? O si los tengo que esperar un poquito más, ¿qué me define más? Si la venta del animal, o cuando tengo la disponibilidad de salir de ahí e ir a otro lado, o el secado del cultivo de servicio para poder entrar a la siembra. Entonces ahí surge también una complejidad, pero bueno, por eso también hay tanta variación en los días de pastoreo, pero en promedio general los aumentos medios que estuvimos obteniendo son de 1 kilo. La carga está en 4,5 cabezas por hectárea, pero fíjense que hay hasta valores de 10, y bueno, 80 días en pastoreo como promedio también, pero con muchísima más variación, ¿no? Y la producción de carne, o sea, podemos decir que entre los 3 años tenemos 300 kilos de promedio por hectárea de carne entre todos los años de la red. Bien.
Otra forma que buscamos también de poder mostrar la producción, digamos, de los sistemas integrados, la sinergia, mejor dicho, de los sistemas integrados, es a través de la energía producida, que surge del contenido energético, tanto sea de los granos de maíz o de cereales, digamos, o de las oleaginosas, y de las producciones de carne obtenidas por cada campaña. Y entonces pudimos hacer la estimación de lo que representa porcentualmente de los sistemas integrados la agricultura y la ganadería. Si vemos acá la producción de energía, calculándola por el contenido energético, la producción en kilos por hectárea, para cada sitio la ganadería representa muy poco proporcionalmente de la producción total del sistema integrado. Pero cuando analizamos los dólares ingresados al sistema por esa energía producida, representa mucho más, a fin de pensar que la energía producida es menor, pero es mucho mejor paga que la que surge de la actividad agrícola. De esta manera también estamos siendo menos extractivistas en términos energéticos con la actividad ganadera que si fuese todo representado por la parte agrícola. Este caso, que también ya está publicado en la parte de avance de la revista de este año, corresponde a la campaña 21-22. El verde y gris corresponde a la campaña en curso, la 23-24. No hicimos o sea, sí la hicimos, pero no la planteamos, porque el año pasado los sitios en los que se hizo los ensayos, algunos no pudieron sembrar por la sequía que transitamos en el año Niña. Por lo tanto, quedaba en algunos casos solamente de producción ganadera. Y hasta ahora venimos hablando un poco de lo que es sistema integrado, pero mayormente de los cultivos de servicio y de cómo repercute el pastoreo o cómo afecta, si lo perjudicamos o no en función de mirar los beneficios que buscamos con los cultivos de servicio, que como ya todos conocemos, no alterar la producción de biomasa para que pueda competir con malezas, etcétera, etcétera, mejorar la infiltración y demás. Quiero volver a rescatar esto porque, además de todo esto que veníamos hablando, en términos de producción ganadera, podemos también considerar que estas producciones son altas o son relativamente importantes para un sistema y que si buscamos un precio histórico, por ejemplo, del valor novillo, podemos estar teniendo un ingreso bruto en dólares o sea, 1,94 es el valor que tomamos como precio histórico y podemos estar hablando de Mar del Plata, que con 179 kilos puede producir 347 dólares contra Victoria con casi 600, 1.160 dólares por hectárea para sumar a una rotación del sistema integrado. A esto acá, si lo comparamos y pensamos un poco en el costo que tenemos de los cultivos de servicio, año tras año fuimos también estimando los costos en dólares y en la campaña 21-22 con 273 dólares hacíamos un cultivo de servicio de base gramínea, y aclaro de base gramínea porque estamos considerando una fertilización nitrogenada con al menos 150 kilos de urea. El año pasado, 355, producto de los precios que tuvo la urea al momento de la fertilización, y este año se mantuvo aproximado también en 280 dólares. El rendimiento de indiferencia que necesitábamos para estimar en torno a los 1,94 dólares está en 140 kilos de novillo, 140 kilos de novillo por hectárea, la producción que debemos tener por lo menos para pagar el costo del cultivo de servicio. Y si vamos para atrás, vemos que Mar del Plata, que fue el sitio que menos produjo este año, lo superó notoriamente. Y ahora lo dejo a Julio que continúe. Gracias, Alex. Bueno, lo que quería mostrar, aprovechando que en la facultad tenemos la posibilidad, además de tener sitio, tener algunos ensayos un poquito más complejos, voy a mostrar algunos de los resultados de esos ensayos.
frente a la pregunta, ¿es posible pastorear los cultivos de servicio sin perder beneficio en el suelo? Esto es un trabajo que tiene 10 años de rotación de reirás anual con recría de vaquillona Holando, que eran del tambo, hacemos la recría ahí como nuestros animalitos de laboratorio, y soja para grano. Y lo que voy a mostrar aquí son los resultados que tenemos para los tratamientos. Soja cultivo de servicio, este es soja cultivo de servicio sin pastoreo, esto es soja pura con barbecho, y lo que planteamos son 4 niveles de intensidad distinta de pastoreo. Una baja intensidad donde manteníamos a 20, media, baja a 15, a 10 y a 5 centímetros. Es decir, de un pastoreo laxo a moderado a un pastoreo muy alto. Estos son los valores de materia seca aérea que tuvimos cuando sumamos la producción de los cultivos de servicio más el rastrojo de soja que nos quedaba luego de la cosecha. Y lo que veíamos es que teníamos, en algunos casos produjimos significativamente más cuando pastoreamos en forma leve o moderada con respecto al testigo sin pastoreo, y siempre produjimos más e introdujimos más materia seca a lo largo del año, obviamente cuando hacemos el cultivo de servicio versus la soja como cultivo. Y lo interesante es que pasó con el carbono orgánico a 20 centímetros. Esto se midió después de 10 años. Y lo que veíamos es que, si lo vemos en términos generales, esto fue significativamente menor, el barbecho, con respecto a los otros tratamientos. Si este es el cultivo de servicio sin pastoreo, el pastoreo no afectó significativamente el contenido de materia orgánica, pero sí encontramos que el pastoreo de baja intensidad fue significativamente distinto al pastoreo con alta intensidad. Quiere decir que el cómo pastoreamos y la forma en que pastoreamos es fundamental para mantener y asegurar y correr menos riesgos de no mantener ese servicio con respecto a la materia orgánica. Nosotros en realidad esperábamos tener a lo largo de 10 años una mayor producción y una mayor concentración y recuperar más materia orgánica, y no lo dimos. Posiblemente este era un lote que venía de rotación, tal vez era un lote chacreado de muchos años de chacra, hubiésemos tenido otra situación. Bueno, pero la realidad es que este trabajo se hizo durante ese periodo. Otro trabajo que hicimos, y acá intenté ser gráfico, ¿qué pasa con la resistencia a la penetración? ¿Qué pasa con el pisoteo? ¿Cuánto pisoteamos? El pisoteo, ¿cuánto compacta? ¿Qué problemas sobre las raíces? En estos suelos pesados, son suelos franco-limosos, estos son de 3 años, en recreo de novillitos y vaquillonas. Lo hizo Alex, con el penetrómetro digital, y fueron tomando la resistencia a la penetración en los primeros 10 centímetros. Y esto es avena, raigras, avena pastoreada, raigras pastoreado y el barbecho sin pastorear. Fíjense, esto es la resistencia que tenía en megapascales. Hasta 2, de 0 a 2, no habría ninguna restricción al desarrollo radicular. De 2 a 4 empieza a haber algo, y por arriba de 4 podríamos decir que se pararía prácticamente el desarrollo radicular. Cuando hacemos esa división, vemos que en los primeros centímetros no hay diferencias. Empieza a haber diferencia en el barbecho. El barbecho compacta más y el suelo descubierto que cualquiera de los otros tratamientos. Los tratamientos pastoreados empiezan a presentar una franja de mayor compactación y de resistencia a la penetración entre los 3 y 5 centímetros. Moderada, pero existe. Y por debajo de esos 6 centímetros no hay diferencia, y aquí ya prácticamente entramos en rojo, donde el desarrollo radicular prácticamente se detendría porque está por arriba de 4 megapascales. Y la idea es que con esta compactación, medido previo a la siembra, una vez que sembramos, rompemos esta costra y no habría ningún problema ni ninguna diferencia con respecto al cultivo de servicio pastoreado en suelos que tienden a tener problemas de pastoreo. Ustedes me dicen, ¿lo sacan cuando llueven 50 milímetros? Sí, claro. Pero estamos haciendo cultivo de servicio en época de no lluvias torrenciales. Lo sacan cuando llueven 20, después de 3 o 4 años, tal vez el primer año, el segundo año, pero una vez que los suelos
empiezan a tener estructura y absorber, y tenemos buena cobertura, empezamos a ver que si no nos cuidamos con las cargas, no tenemos muy altas cargas instantáneas en el potrero, lo podemos aguantar sin problemas. Esos son, no hay problema de pisoteo, no estoy diciendo eso, decimos que los trabajos que nosotros estamos midiendo no los estamos encontrando en suelos bastante problemáticos para ese tema. No muestro los resultados del ensayo de 10 años, pero fueron similares a esto. Y otra cosa que empiezan a aparecer en la bibliografía, este es un trabajo del 2018, que va, evidentemente, el pastoreo está teniendo efectos, cambia totalmente el efecto en el suelo, no solo de estructura, más allá de las raíces, de cómo juegan y demás, sino que cambia el microbioma, cambia, si no pastoreamos estamos dominio de hongos, pasamos a hongos más bacterias, dominio de bacterias, y allá directamente un dominio tal de un tipo de bacteria que no tenemos actividad. Para hacerlo resumido, esto influye sobre la descomposición de la materia orgánica e influye sobre el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo, ya sea por la biomasa que acumula desde el punto de vista a través de la parte vegetal como las deyecciones por animal. Y esta es la curva que uno esperaría encontrar con respecto a esa acumulación de carbono orgánico en el suelo en función del pastoreo. Y los pastoreos leves a moderados serían los que mejor respuesta estarían dando. En la misma línea, un trabajo más nuevo, esta es función de ecosistema. Esta función de ecosistema es cómo planificamos el pastoreo en función de su intensidad, su duración, su frecuencia y momento. No hablamos de pastoreo rotativo, pastoreo continuo. Hablamos que mantener un óptimo el pastoreo, un pastoreo moderado, donde no sea de muy alta intensidad, ni muy larga duración, ni con una frecuencia demasiado larga, con un momento adecuado. Esta es la función del ecosistema, que es un poco subjetiva, si se quiere. Pero si lo planteamos en la intensidad, como intensidad moderada, también estos trabajos están mostrando que estamos afectando la materia orgánica y a qué pool de materia orgánica vamos. Este es el pool de materia orgánica. Cuando tenemos la materia orgánica, la POM que está aquí, que es particulada, con la NAON, que es la asociada a la mineralización. Y cómo cambian los pools de acuerdo al manejo del pastoreo. Que si cuando hablamos de pastoreo, no hablamos de cualquier pastoreo. Estamos teniendo en cuenta pastoreo moderado. Y una de las cosas que estamos viendo, que esos pastoreos encima favorecen la producción animal. Porque tenemos mayor producción de biomasa. Entonces, ¿por qué vamos a pastorear? Sí, claro, cuando no tenemos pasto. La pregunta es, ¿cuándo nos quedamos sin pasto? ¿Cuando no hay más o cuando estamos por debajo o llegamos a esos 10-15 centímetros? Esa sería la idea que hay que manejar con respecto a los criterios que estamos teniendo. Después, por supuesto que la realidad nos lleva a saber que estamos descarrilando o no, pero no nos quedemos, empecemos a preocupar cuando estamos obligando a pastorear en forma muy intensa. Respuestas tenemos algunas, preguntas infinitas. Para nombrar algunas en función del tiempo. El manejo del pastoreo. ¿Se pueden pastorear todos los cultivos de servicio? ¿Es necesario? Esto tiene dos puntos. Hay años que no se pueden pastorear. ¿Cómo va a querer que pastoree si estoy en 5 centímetros y no acumulé biomasa? No, claro. Yo tengo cultivo de servicio que no debe meterse a tener una cobertura con muy baja producción de biomasa y no quiero invertir un peso en fertilizarlo, mejorarlo, o tener una mejor calidad de semilla, o buscar una especie que se adapte. Y no, claro que no lo voy a poder pastorear. Ese es un punto. El otro punto es necesario que nosotros como grupo de evaluación de cultivo de servicios nos pregunten, y si pastoreamos el rabanito que estamos, mirá, ¿qué servicio te está prestando? ¿Para qué estás poniendo? ¿Querés romper estructura? Son suelos con poca estructura, compactados. Bueno, preparalos para que después venga un cultivo de servicio, rompiendo esa estructura, mejorarlo y después entran animales. No hace falta hacer ensayo para demostrar esa situación. ¿Qué pasa con los multiespecies? Pero si estoy pensando en el pastoreo, en una unidad integrada, haría
cultivo de servicio multiespecie, ¿vale la pena? ¿Puede ser un año sí, otro año no? Bueno, esas son preguntas, no son cuestiones que tengamos resueltas. Se podrían planificar distintos cultivos de servicio pensando en una cadena forrajera de cultivo de servicio. Sí, ya lo estamos haciendo y creo que sería importante. ¿Cómo vamos a ir superponiendo para ir armando? Durante ese periodo pueden ser distintas especies, mismas especies, pero con cultivares más tempranos, más tardíos, distintas fechas de siembra, ir viendo cómo lo vamos a manejar. ¿Qué pasa con la selectividad? Ahí lo podemos pensar en qué pasa con la selectividad del animal en un cultivo multiespecie, pero ¿qué pasa en la selectividad animal cuando yo genero esa heterogeneidad? Uno de los riesgos que hay es cuando trabajamos con muy bajas cargas, que se manifieste en la estructura de doble perfil. Y los animales empiezan a dejar manchones y empiezan a sobrepastorear otros manchones. Entonces no estoy ofreciendo un pastoreo homogéneo. Entonces la selectividad está afectando. ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo juego eso? ¿Qué efecto tiene? Son dudas que tenemos. Con respecto al manejo del pastoreo, y podría seguir, porque estoy diciendo esto y ya se me están ocurriendo otras. Servicio agroecosistémico, ciclo de nutrientes. ¿Qué efecto tiene el pastoreo sobre el reciclaje? Ustedes van a los servicios pastoreados y ven que rápidamente tienen respuesta a manchones de orina, manchones de bosta. Bueno, eso es que se está reciclando nutrientes en el mismo ciclo. ¿Eso qué efecto tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuánto eso aumenta la eficiencia de uso de los nutrientes gracias a ese animal que está reciclando ahí? Porque además de lo que consume, parte lo recicla y se vuelve a producir y se transforma en materia orgánica. ¿Con qué eficiencia se incorpora el estiércol al suelo? Esto lo planteamos. Nosotros con los verdeos de invierno, sin suplementación y muy tiernos, tenemos animales curciados. ¿Eso es bueno o malo para la incorporación? Un año seco, no sé, pero un año muy húmedo se incorpora como si distribuyera la bosta semilíquida de la fosa. Entonces, no lo sé, preguntas, no estoy diciendo una cosa, son dudas que nos quedan. Los animales medio tienen 1,2 kg, 1,3 kg. Problemas nutricionales ahí no están teniendo. ¿Con qué eficiencia se incorpora el estiércol? ¿Qué rol juegan las leguminosas? ¿Me interesan las leguminosas para producir carne? ¿O me interesan las leguminosas para fijar nitrógeno? Entonces, ¿cómo yo puedo manejar las combinaciones y las mezclas para producir la parte animal en base a las gramíneas, que es más que suficiente, es más, tengo nitrógeno de sobra, y tal vez después sacar y dejar que las leguminosas avancen, fijen el nitrógeno y suprimirlo después? ¿Está? Quiere decir que yo empiezo a manejar los criterios del pastoreo y cuándo interrumpo el pastoreo, y cambia el criterio de cuándo es la supresión. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Estoy haciendo lío? Sí. Pero mejor, porque es una tormenta de ideas juntos. Maleza, ¿se pueden controlar las malezas con el pastoreo? Da para una charla aparte. Pero el pastoreo, ¿puede ser? ¿Lo puedo manejar? Agua útil, ¿se puede utilizar para regular el balance de agua en el suelo? Hoy lo mostraba él y lo hablamos con algunos. Los criterios de manejo son muy similares a los que vienen con el cultivo de servicios sin pastorear. Pero yo no tengo la opción del pastoreo y viene un año que empieza a venir seco. Y yo digo, ¿para qué lo sembré? Y después digo, lo seco lo antes que pueda. Sí, pero hay una posibilidad de cambio y capaz que me llueve. ¿Qué hago? Pastorear. Yo con el pastoreo puedo reducir la superficie aérea, bajar el consumo de agua y me abre una ventana en demorar la decisión para el manejo del cultivo de servicio y la supresión. Son herramientas, no son recetas, pero son cosas que uno empieza a poner sobre la mesa cuando empieza a jugar con esta idea. Se saca de la cabeza el manejo que uno tiene, que viene de la ganadería, del cultivo del verdeo de invierno, y empieza a pensar en el verdeo de invierno ofreciendo servicio agroecosistémico, sin restringir la producción de carne. Y si quieren restringirla, la pueden restringir, pero pueden hacer la cuenta de cuántos kilos de carne alcanzarían para pagárselo, o para tener un remanente por encima de eso.
como dijo Alex, la publicación está disponible en la parte parcial. Vamos a publicar lo que queda. Y bueno, nos queda muchas gracias y agradecer a las empresas que... Bárbaro, muchas gracias Julio. Llegaron un montón de preguntas. Antes de comentarles las consultas que llegaron, a hacer énfasis en la diversidad de escenarios productivos que tenemos en los sitios de experimentales, invitarlos a quienes estén interesados en participar de la red, acercarse a poder ver las publicaciones que están en la página web de APRESID, libres, gratuitas, de acceso a quien quiera informarse un poco más en detalle. Y bueno, también la posibilidad de tener protocolos sencillos que puedan incluir toda la variabilidad de situaciones que mostraron respecto a tipo de pastoreo, a especie que se utilice, tanto especies de animales como especies de cultivos de servicios. Y bueno, lo que queremos compartir desde la red es un poco que podamos evaluar esta integración agrícola-ganadera y ver resultados concretos y siempre utilizando el manejo de los productores, ¿no? Eso es lo que hace también potente a las redes dentro del programa, que más allá de la complejidad que sabemos que tiene trabajar con animales, ¿no? Así que bueno, los invitamos a poder compartir y difundir también las publicaciones. Bueno, una de las preguntas que llegaron hacía referencia a si se midió entomofauna asociada a cultivos de servicios, si tienen alguna medición de fauna relacionada a eso. No tenemos, y estamos muy interesados en interesar a la gente de la cátedra de zoología agrícola para que empiecen a medir. Ellos siempre vienen y dicen, ahora estamos con la chicharrita, así que tenemos monitoreo por todos lados. Y vienen y dicen, qué diversidad que tienen en las pasturas mezclas. Perfecto, bueno, enganchense porque está bueno empezar a ver macrofauna y también meternos en algo menor. Pero no, la verdad que no, hay que entusiasmarlos. Bien. Y después otra pregunta que llegó es si se midió infiltración en lotes pastoreados y sin pastorear y acumulación de agua. Bueno, un poco acumulación de agua, mostraste algo, Alex, caracterización ambiental respecto a lluvias también. Y bueno, el año pasado habíamos mostrado algunos datos con respecto a lluvia de cada sitio porque veníamos justo atravesando la campaña, pero este año se empezó a medir infiltración en uno de los sitios. No tenemos todavía los datos, pero seguramente en ediciones de acá para adelante vamos a poder estar asociando también un poco a lo que es compactación, que también estamos midiendo. Y bueno, lo mismo que decía Julio recién, tenemos ganas también de que se siga sumando gente, que se sigan integrando otras áreas a los sistemas integrados también. Acá llegó una pregunta polémica. ¿Han tenido experiencias de animales intoxicados pastoreando cultivos de servicios de gramíneas asociados con vicia villosa? No, y no es... A ver, esa es muy buena pregunta. Yo voy a ser cuidadoso en la respuesta. No, concretamente no. Hemos usado vicia villosa, no en los ensayos que se pastorearon con vicia villosa no hubo. El manejo que se hizo siempre fue en situaciones vegetativas. Hoy, es un tema que no soy especialista, pero parecería que estaría más asociado y más riesgoso cuando ya está en una etapa más avanzada, aunque está apareciendo algunos casos que podrían ser en vegetativa, pero nosotros no los tuvimos. Y en la facultad y en el tambo de la facultad lo usamos como verdeos, digamos, cuando vamos maíz sobre maíz, vamos con una vicia y con raigras y no tuvimos problemas. Pero es cierto que animales de vaca lechera vienen con una suplementación, el consumo real y relativo es mucho menor que tienen, pero no hemos tenido. Lo que yo me planteo para decir esto es que bueno, hay que ver cómo se maneja, y la otra es qué otras opciones tenemos de gramíneas y de leguminosas para evitar ese problema si lo queremos tener, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer con otras leguminosas además de vilosa. Todo depende de lo que querramos hacer con el cultivo de servicio.
Bien, hay otra que está vinculada también al agua, que comentaba antes, si es aplicable en suelos con limitantes hídricas y problemas de salinidad este protocolo, y qué se debería tener en cuenta para planificar un sistema integrado en este tipo de ambientes. En esos tipos de ambientes y en cualquier tipo de ambiente donde uno aparece como una respuesta general, aparecen más lábiles, hay que ser mucho más cuidadoso en el manejo. Es decir, que en estas situaciones habrá que pensar en qué especies se adaptan a esas condiciones, y en el manejo tenemos que ser mucho más cuidadosos que si estamos en un suelo que no tiene ese tipo de problemas, como cuestión general. Después a ver qué caso en particular, pero no tenemos experiencia sobre suelos salinos. Bien, y la última, que me parece que va muy de la mano a lo que tratamos de compartir desde la red y de los protocolos que arman, en un sistema de tambo en especial, pero también en ganadería de carne, casi no se dejan remanentes, y el pastoreo suele ser bastante más intenso de lo que se recomienda. ¿Qué le dirían a esos productores? Que mejoren el manejo del pastoreo. Excelente. Bueno, sin más, les agradecemos muchísimo las preguntas, la participación y muchísimas gracias.